Buen día. Mi tema de investigación es el acoso laboral como factor determinante en la productividad empresarial. Es importante mencionar que desde los años 80 el concepto de acoso laboral, o también conocido como mobbing, se ha ido abriendo paso en nuestro vocabulario hasta tal punto de convertirse en un término conocido a nivel mundial. Se trata de una figura que está calando en la sociedad de forma lenta, pero firme, convirtiéndose así en un problema que nos afecta gravemente a todos, al mismo tiempo que es un importante y preocupante riesgo psicosocial dentro del ámbito laboral en la actualidad. Sería considerable descartar cómo el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en 1998, adopta la definición ofrecida por Lehman, estableciendo que el acoso laboral es una situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema de forma sistemática al menos una vez por semana durante un prolongado tiempo, más de 6 meses, sobre otra persona en el lugar de trabajo. Esto, pues la existencia de casos de acoso laboral no es algo que tenga lugar solamente en determinados países, sino que se trata de un fenómeno a nivel mundial y que causa las mismas consecuencias para la salud de los trabajadores. Y en este caso, el objetivo de este trabajo es no solamente analizar las causas que causan en el trabajador, sino también las mismas causas que va a traer esto para la empresa, para el lugar de trabajo, cómo va a afectar a la empresa el hecho que una persona no se sienta cómoda, que una persona esté siendo maltratada, que una persona esté siendo agredida tanto físicamente como sexualmente por sus compañeros de trabajo, o muchas de las veces por el mismo jefe o personas con puestos más elevados. En el 2015 se realizó una encuesta sobre las condiciones de trabajo a 43 trabajadores de 35 países europeos, proporcionando información acerca de la calidad de vida en el trabajo, en la cual muestra el aumento de casos relacionados con la violencia física, acoso laboral y sexual en Europa. Los resultados revelan que en el año 2005 la situación de violencia física, acoso laboral y acoso sexual en Europa afectaban a 11.20% de los trabajadores, mientras que en el año 2010 las mismas situaciones afectaban al 14.90% de los mismos. En la actualidad, casi 1 de cada 6 trabajadores informa haber sido objeto de conductas sociales adversas como actos de violencia, de acoso y de atención sexual no deseada. Introducción. El acoso laboral es un riesgo psicosocial, por lo cual se pretende analizar los factores ocasionados por esta conducta en México, generado en el ámbito de las relaciones interpersonales de las organizaciones empresariales, que han advertido un notable incremento en los últimos años. Esto se realizará a través de un análisis experimental de las conductas, su origen e historia. Segundo punto, el presente trabajo pretende evaluar los sectores que se ven más afectados por este fenómeno, teniendo en consideración aquellos relativos al sector de servicios, en los que el trato con terceras personas ajenas a la organización
es continuo, así como sus conductas típicas, sus elementos configurados y las modalidades de acoso laboral a través de una revisión de bibliografía. Introducción. Pondremos de manifiesto también el entorno empresarial en el que dicho fenómeno se desarrolla y las consecuencias del mismo para determinar, analizando los datos y sectores que evidencien la realidad del acoso laboral en nuestra sociedad actual, haciendo énfasis en los graves efectos que esto causa al empleado y también a la empresa. Los riesgos laborales actuales que surgen en la organización empresarial son el estrés, el acoso sexual o el acoso laboral, surgiendo a causa de factores inherentes a la empresa, como es la inadecuada dirección y organización empresarial. Tenemos la definición de lo que son nuestras variables. Mi variable independiente es el acoso laboral. Su concepto es la situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo. Esta conducta la hace la persona con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctima, destruir su reputación dentro de la empresa, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben de abandonando el lugar de trabajo. Mi variable dependiente son los indicadores de rendimiento y calidad dentro de la empresa y su concepto es: el acoso laboral no solo produce efectos sobre los trabajadores, sino que a su vez afecta al funcionamiento de la organización empresarial. Estos efectos negativos redundan en un menor rendimiento del trabajo. Al mismo tiempo, se produce un aumento del absentismo. También tiene lugar un mayor número de accidentes de trabajo y produce bajas de los trabajadores, provocando unos mayores costes a las empresas, según la Agencia Europea de Seguridad en el Trabajo en 2014. Primer punto del planteamiento del problema. Los factores causales del acoso laboral son daños a los que se enfrentan día a día millones de trabajadores alrededor de todo el mundo. Las consecuencias sobre la salud de las víctimas son devastadoras, pudiendo sufrir, entre otros efectos, ansiedad generalizada, inquietud, fatiga, dificultades para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, trastornos de sueño, depresión, sensación de impotencia, apatía, melancolía, estrés postraumático o desmotivación laboral. Bajo este sentido, se plantea la siguiente pregunta: ¿es posible explorar si el acoso laboral está vinculado con los factores de rendimiento y calidad? Segundo punto del planteamiento del problema: el acoso laboral no solo produce efectos sobre los trabajadores, sino que a su vez afecta al funcionamiento de la organización empresarial. Estos efectos negativos redundan en un menor rendimiento del trabajo. Al mismo tiempo, se produce un aumento de ausentismo por parte del trabajador, que es a quien se le está haciendo el acoso laboral.
también tiene lugar un mayor número de accidentes de trabajo y se produce bajas de los trabajadores, provocando unos mayores costes a las empresas. Bajo este sentido, se plantea la siguiente pregunta: ¿es posible describir si el acoso laboral se vincula con los índices de rendimiento y calidad? Tercer punto: el acoso laboral es más habitual en las empresas de gran tamaño como lo son las administración pública. Por el contrario, el fenómeno del acoso laboral es más complicado que tenga lugar en las empresas pequeñas. Asimismo, trabajar en la administración pública implica el hecho de un trabajo fijo y duradero, lo que significa que si un trabajador del sector público es víctima de conductas de acoso laboral, no es partidario de abandonar el trabajo que desempeña. Bajo este sentido, se plantea la siguiente pregunta: ¿es posible correlacionar el acoso laboral con los índices de rendimiento y calidad? El último punto del planteamiento del problema, pues tenemos que finalmente es de descartar, según las estadísticas, un sector altamente afectado por el acoso laboral es el relativo a la administración pública. El acoso laboral en este caso está vinculado a las relaciones de poder existentes dentro de la administración. Bajo este sentido, se plantea: ¿es posible explicar los efectos del acoso laboral sobre los índices de rendimiento y calidad? Planteamiento de hipótesis: si el acoso laboral está presente y es constante dentro de la vida laboral del empleado, se verá reflejado en la salud psicológica con ciertas actitudes o acciones dentro de la empresa, afectando el funcionamiento de la misma, tales como falta de atención a sus labores, intimidación y exclusión. Si entonces surge la pregunta: ¿es posible explicar los efectos del acoso laboral sobre los índices de rendimiento y calidad? Método. El método: cuando hemos hablado de las víctimas en el acoso laboral, hemos visto que cualquier persona puede verse afectado, por lo cual el estudio se llevará a cabo con población de diferentes edades y diversa experiencia en el campo laboral, como lo son las mujeres, los trabajadores con más de 55 años. Estas personas son adultos, los de 55 años, son adultos mayores y muchas de las veces pueden sufrir este tipo de acoso porque son personas que según su edad no saben usar, por ejemplo, en X empresa, no saben usar algún aparato eléctrico, una computadora, no saben utilizar bien un celular, entonces son víctimas de sufrir este tipo de acoso por parte de sus compañeros. Los trabajadores jóvenes entre 16 y 24 años con poca experiencia o que se encuentran de práctica con grupos no mayores a 20 personas y las diferentes áreas de la empresa. La práctica se llevará a cabo con grupos no mayores a 20 personas y será en diferentes áreas de la empresa. El escenario: de acuerdo a la población a estudiar, las pruebas y análisis se realizarán dentro de un sistema empresarial el cual tenga mayor índice en sus cifras de acoso laboral, que se elegirá para llevar a cabo el estudio. Se elegirán ciertos puntos claves de la empresa donde, según las encuestas a elaborar, son puntos más vulnerables donde los trabajadores son más propensos a sufrir acoso laboral.
Las preguntas son: ¿qué implica la recolección de datos? ¿Qué es el cálculo del tamaño de la muestra? ¿Y qué son las variables? Por último, las referencias. La información fue obtenida del PDF de Miguel Barrón. El acoso laboral como factor determinante en la productividad empresarial. Y es de la Universidad Católica Bolivia de San Pablo. Y aquí está el